thing is, I really love all guitar playing. That's exactly the thing, hearing guitarists when I was a kid and just really appreciating even then that, you know, it's 6 strings and it's an electric guitar, but everyone's whole take on it and their character is totally different. ¿Sientes algo especial por un amigo tuyo? Jimmy Page, el gran guitarrista responsable de los riffs y solos de Led Zeppelin, dice la verdad sobre Ritchie Blackmore, miembro de Deep Purple. Habla de todo, desde los detalles de su relación hasta lo que piensa de las habilidades de Blackmore y los problemas que le han rodeado. ¿Se trata de un reconocimiento entre dos leyendas, o de algo más misterioso? Acompáñanos mientras desvelamos hasta el último ápice de información sobre sus revelaciones. 2 leyendas de la guitarra rock. Hay 2 guitarristas que han tenido el impacto más significativo en la historia de la música rock, Jimmy Page y Ritchie Blackmore. El trabajo innovador que realizaron con Led Zeppelin y Deep Purple, respectivamente, es lo que les valió a ambos un reconocimiento tan amplio. En la década de 1960, cuando ambos comenzaban sus carreras como músicos de sesión en el Reino Unido, sus caminos se cruzaron por primera vez. A partir de ese momento, sus primeras experiencias en la industria de la música desempeñaron un papel importante a la hora de sentar las bases de sus distintos estilos de interpretación, lo que en última instancia les llevó a competir entre sí. Es considerado por Guitar World y Rolling Stone como uno de los mejores y más influyentes guitarristas de la historia del instrumento desde sus inicios. Durante ese periodo, varios recién llegados expresaron su creencia de que Blackmore era un dios de la guitarra. Una persona comentó que el momento en que escuchó por primera vez la guitarra de Deep Purple y Ritchie Blackmore cambió por completo el curso de su vida. Antes de descubrir a Blackmore y a Deep Purple, su primer contacto con la música rock fue a través de Led Zeppelin. Sin embargo, esa fue la que él consideró su primera interacción con la música rock. Sin embargo, en el momento en que Deep Purple entró en su vida, las cosas empezaron a torcerse y a cambiar. Tanto el álbum Machine Head, publicado en 1972, como el álbum Who Do We Think We Are, editado en 1973, fueron adquiridos por él con gran entusiasmo, para subrayar el hecho de que fue una gran experiencia para él tener a un guitarrista como Ritchie Blackmore en su vida en aquella época. Reflexionó sobre la posibilidad de que su existencia hubiera sido diferente si Blackmore no hubiera tenido tanta influencia sobre él. De este modo, Ritchie Blackmore se convirtió en un icono para un gran número de guitarristas en la década de 1970. A diferencia de muchos de sus contemporáneos de aquella época, Blackmore nunca dudó en expresar su opinión sobre el trabajo de otros artistas. Tenía fama de ser directo y, en ocasiones, hacía comentarios que no lo eran. En el pasado, hizo la observación de que Jimmy Page tenía una gran variedad de ideas, pero que ocasionalmente no cumplía las expectativas en ciertas áreas. A pesar de esto, reconoció a Page como un productor excepcional. Hubo un momento en que Ritchie incluso hizo comentarios sobre Jeff Beck, a pesar de que siempre lo había apreciado y se refería a él como su ídolo y un guitarrista increíble. Sin embargo, esta vez también sacó a relucir el hecho de que Beck tenía problemas para componer canciones y carecía de muchas ideas durante su carrera. Blackmore también ha hecho comentarios sobre Eric Clapton, afirmando que Clapton le había aconsejado anteriormente que incluyera el vibrato en su interpretación. Ambos comentarios se suman a los realizados sobre Jeff Beck. Ritchie admitió que nunca le impresionó la habilidad de Eric con la guitarra, a pesar de que admiraba sus dotes como cantante. En cualquier caso, esta es una representación más exacta de la personalidad de Blackmore. Era un artista que nunca dudaba en hacer comentarios sobre cualquiera de sus compañeros. Se ha sabido que Jimmy Page, que tiene 81 años, ha salido a aclarar la situación y a expresar lo que piensa de Ritchie Blackmore. Por el momento, al menos, esto pondrá fin a la discusión que se ha mantenido durante años sobre las capacidades de ambos artistas. Page ha declarado que es incapaz de igualar a Blackmore, sobre todo en el terreno de los conciertos en directo. Además, añadió que era consciente de la formación tradicional de Blackmore en el estudio, exactamente igual que lo sería él mismo. Sin embargo, cuando se trata de esto, Blackmore está más avanzado que él en cierto modo. Tanto Deep Purple como Blackmore fueron mencionados por Page a lo largo de una extensa conversación que tuvo lugar en la Universidad de Oxford y duró más de 2 horas.
Al mismo tiempo que apreciaba la amplia experiencia guitarrística de Blackmore, la comparaba con la suya y le otorgaba el título de campeón. En los años 60, contaban con un selecto grupo de músicos de sesión londinenses de primera fila, que incluía a Big Jim Sullivan, Jimmy Page y John Paul Jones, entre otros. En aquella época, Blackmore no formaba parte de este selecto club, no obstante, colaboró en los proyectos de Joe Meek y actuó como músico de sesión en los mismos, proporcionando respaldo a una serie de conocidos artistas británicos de la época. Hubo un periodo en el que David Coverdale y Jimmy Page tomaron la decisión de trabajar juntos en el álbum Coverdale-Page, que se publicó en 1993. Este álbum fue un gran éxito, ya que fue capaz de combinar con éxito las tradiciones musicales individuales de los dos músicos. La sinceridad de Page a la hora de admitir y también de transmitir su respeto por Deep Purple, en particular por su etapa influenciada por el blues, fue especialmente evidente durante este periodo de tiempo. Coverdale llegó a insinuar que Page era fan de canciones como Mistreated y Soldier of Fortune, ambas con destacados temas de blues. Sin embargo, por otro lado, la actitud de Robert Plant hacia Deep Purple y sus vocalistas era de todo menos amistosa. En opinión de Plant, no había nada en la banda que fuera especialmente entrañable o digno de elogio. Era bien sabido que despreciaba sus esfuerzos, y frecuentemente expresaba opiniones tanto sobre Ian Gillan como sobre Coverdale. Estas opiniones suyas fueron la causa de una serie de conflictos indirectos que existieron entre ellos. Además, se extendió a los fans y a los críticos, que con frecuencia asumían que Plant consideraba a Coverdale como una competencia directa debido a que sus estilos vocales eran prácticamente idénticos. Esto no es todo. Todo esto iba a desembocar en un conflicto más importante entre dos de los guitarristas con más talento de la historia de la música. Coverdale-Page fue un éxito financiero, y a muchos fans les encantó la sinergia entre los dos músicos mientras actuaban juntos. Esto fue a pesar de las opiniones y todo lo que se dijo. Por otra parte, la rivalidad entre Led Zeppelin y Deep Purple, así como los comentarios de Plant, añadieron otra capa de controversia a las comparaciones que se producían constantemente entre ambas bandas. No solo eso, sino que también elevó a un nivel superior las disputas y la competencia indirecta que mucha gente creía que existía entre Page y Blackmore. A principios de la década de 1960, Jimmy Page comenzó su carrera en la industria musical trabajando como guitarrista de sesión. Durante ese periodo, participó en una gran cantidad de trabajos como músico contratado, grabando para una amplia gama de músicos como los Rolling Stones, The Who y un gran número de otros. Había una cosa que destacaba en él, y era el hecho de que era increíblemente adaptable y poseía cierto talento técnico. Esto le convirtió en un músico de sesión muy solicitado, lo que le permitió adquirir experiencia en diversos géneros musicales. En poco tiempo, Page formó parte de varias bandas, una de ellas los Yardbirds, a los que se unió en 1966. El tiempo que pasó con los Yardbirds tuvo un gran impacto en el desarrollo de su estilo, que le permitió combinar elementos de rock, blues y otros estilos musicales que más tarde llegarían a definir el sonido de Led Zeppelin. Richard Hugh Blackmore, que nació el 14 de abril de 1945, fue conocido como guitarrista inglés. Su cumpleaños es el 14 de abril. Además, fue el guitarrista principal de Deep Purple y miembro fundador de la banda. Fue famoso por su música hard rock de estilo Ham, que incluía una combinación de riffs de guitarra y sonidos de órgano. Había un aspecto de sus habilidades que destacaba, y era el hecho de que era capaz de crear riffs de guitarra y tocar solos influenciados tanto por el blues como por la música clásica. Cuando tenía 11 años, su padre le regaló su primera guitarra con la condición de que cumpliera ciertos requisitos, uno de los cuales era que aprendiera a tocar correctamente el instrumento. Por ello, tomó clases de guitarra clásica durante un año. En el transcurso de una entrevista, afirmó que empezó a tocar la guitarra porque aspiraba a ser como el músico británico Tommy Steele, que se limitaba a bailar y tocar. Cuando Blackmore era pequeño, no le gustaba ir a la escuela. Además, Blackmore tenía ideas peculiares sobre la educación. Creía que si lograba tener éxito en sus estudios, acabaría pareciéndose bastante a sus instructores. A los 15 años,
abandonó la escuela y empezó a trabajar como aprendiz de mecánico de radio en el aeropuerto de Heathrow, situado muy cerca del mismo. Big Jim Sullivan, que era músico de sesión, fue el instructor de sus clases de guitarra eléctrica. Tras su marcha de Deep Purple a finales de 1975, Blackmore fundó la banda de hard rock Rainbow. Después de eso, la banda hizo la transición a un agradable sonido de rock mainstream de estilo pop, pero por desgracia, también se disolvieron en 1984, con Blackmore volviendo a Deep Purple hasta su marcha en 1993. Se le reveló cuando era joven que Jimmy Page y Blackmore eran originarios de la misma región al mismo tiempo. Mientras tanto, Jimmy Page estaba allí en la misma aldea en ese momento. Por la misma época, Eric Clapton se encontraba unos kilómetros más lejos, mientras que Jeff, al otro lado, estaba situado en otra región. Jimmy Page era miembro de una banda que solía disfrazarse de cavernícolas cuando los conoció en los años 60. En ese momento, estaba delgado. Jimmy Page actuaba en la banda en ese momento. En su declaración, Blackmore dijo que tenía la premonición de que Page llegaría a ser un músico de gran renombre. No solo era un guitarrista de talento, sino que también poseía esa cualidad de estrella en su forma de tocar. Exudaba un aire de seguridad en sí mismo y no mostraba ningún signo de arrogancia, que era una de las cosas que le hacían destacar. En consecuencia, en ese momento conjeturó para sí mismo que Page iba a visitar un lugar determinado. Sin embargo, Page estaba un paso significativo por delante de la mayoría de los guitarristas de la época. En realidad, era bastante bueno. Era consciente de que él también era bueno, no daba muestras de arrogancia, pero se sentía muy a gusto consigo mismo. A continuación, vamos a saltar en el tiempo a los años 1964 y 1965. Hubo algunas sesiones en las que trabajaron conjuntamente. La primera fue con Jeff Beck, y Jeff hizo un solo con el instrumento. Se supo que mientras Blackmore tocaba, Page le miraba las manos, y de repente, Blackmore preguntó por qué Page le miraba las manos. Como respuesta, declaró que se limitaba a seguir sus acordes porque no era consciente de dónde se encontraban. Blackmore comenzó su carrera como músico de sesión, actuando para el productor Joe Meek, a diferencia de Page, que se labró una reputación como guitarrista de sesión con un amplio abanico de habilidades. Blackmore se centró más en la creación de su propio estilo único, influenciado por el blues y la música clásica. Fue durante su etapa con los Outlaws, con los que actuó a mediados de los años 60, cuando conoció su primer éxito. Es bien sabido que emplea una técnica agresiva y precisa. Su estilo de tocar se caracteriza por la rapidez de sus punteos y solos, que más tarde se convertirían en componentes esenciales del enfoque musical de Deep Purple. La canción revelación de los Kinks en 1964, titulada You Really Got Me, empezó a convertirse en una fuente de disputa entre los dos guitarristas con el paso del tiempo. En aquella época se afirmó que Page tocaba la guitarra rítmica en el tema, aunque también ha habido fuentes que han afirmado que Blackmore contribuyó a la grabación durante ese periodo. Por otro lado, Page ha negado haber participado en la canción desde entonces, afirmando que Dave Davies, el guitarrista de los Kinks, fue quien hizo todas las secciones. Había mucha incertidumbre en torno al trabajo de sesión que ambos músicos realizaron durante este periodo de tiempo. Y esta discusión específica que se produjo tanto en los medios de comunicación como entre sus fans ejemplifica esa confusión. Los primeros encuentros entre Page y Blackmore fueron limitados, a pesar de que ambos conocían el trabajo del otro. De hecho, mucha gente había planteado la hipótesis por aquel entonces de que la concentración de Jimmy Page en trabajos de sesión y su posterior paso a los Yardbirds le mantenían ocupado, pero Blackmore, por su parte, seguía buscando la banda adecuada para desplegar sus habilidades. Blackmore había encontrado por fin un método para cumplir sus objetivos musicales cuando se creó Deep Purple en 1968, al mismo tiempo que Page formaba Led Zeppelin. A pesar de que se tenían mutua estima como guitarristas, parecía que sus carreras pronto se verían afectadas por la rivalidad. Esto era especialmente cierto dado que las bandas Led Zeppelin y Deep Purple estaban ganando popularidad al mismo tiempo, lo que llevó a comparaciones entre Page y Blackmore. Sin embargo, a pesar de que eran famosos por su pericia técnica y su imponente presencia escénica, que los convirtió en dos de los guitarristas más reconocidos del rock,
y de que sus primeras carreras también siguieron caminos similares. Su conexión como héroes de la música está plagada de controversia. Bien, vayamos a los detalles. La competición silenciosa. Las posiciones que Jimmy Page y Ritchie Blackmore ocupaban como guitarristas principales de dos de las bandas de rock más exitosas de la década de 1970, Led Zeppelin y Deep Purple, fueron un factor importante en el desarrollo de las disputas profesionales que surgieron entre ellos. Aunque ambos artistas fueron considerados pioneros en los géneros del hard rock y el heavy metal, existía una competencia implícita entre ellos debido a que sus estilos y enfoques musicales, así como su oficio y su increíble presencia escénica, eran tan diferentes entre sí. Los paralelismos que fans y críticos han establecido entre ellos, así como sus declaraciones y comentarios oblicuos sobre el otro a lo largo de los años, han sido las manifestaciones más destacadas de su rivalidad, a pesar de que nunca han entablado un debate o enfrentamiento abierto entre ellos. Con el paso del tiempo, uno de los puntos de discordia más significativos entre ellos fue la forma en que abordaban las actuaciones en directo. Jimmy Page era conocido por sus habilidades, como el hecho de que a menudo alargaba las canciones con solos y su capacidad para explorar con una variedad de tonos para crear nuevos sonidos. Durante las actuaciones en directo, era conocido por utilizar un arco de violín en su guitarra y por aplicar fuertes efectos de reverberación y retardo, lo que contribuyó al característico sonido en directo de Led Zeppelin. En cambio, Blackmore era considerado un guitarrista extremadamente detallista y que ponía un mayor énfasis en la velocidad y la precisión. Como muestra de su habilidad, sus solos eran frecuentemente planeados a la vez que extremadamente técnicos. Esta disparidad de estilos dio lugar a disputas entre los fans sobre quién era el mejor guitarrista, y muchos de ellos competían entre sí y apoyaban a su músico preferido. Los dos guitarristas apreciaban mutuamente sus habilidades, a pesar de ser competidores. Blackmore reveló una vez que apreciaba la habilidad de Page para construir riffs fuertes durante una entrevista. Esta vez, la entrevista fue realizada por Blackmore. Sin embargo, antes de esa ocasión, hubo momentos en los que la tensión estuvo presente. Durante las entrevistas, Blackmore era notorio por hacer comentarios oblicuos sobre otros artistas, especialmente Page. En un momento dado, expresó su desaprobación por el énfasis de Led Zeppelin en el rock basado en el blues, dando a entender que la música de Deep Purple era más intrincada y organizada que la de Led Zeppelin en aquella época. Sin embargo, Jimmy Page era consciente de los paralelismos y disputas que se estaban produciendo entre Blackmore y él, a pesar de que rara vez hacía comentarios sobre Blackmore, por si las diferencias en sus técnicas de interpretación no fueran suficientes. Su competencia iba más allá del ámbito de la interpretación de la guitarra y se extendía a los niveles de éxito financiero que alcanzaba su banda. La mentalidad competitiva de Blackmore y sus comentarios velados durante las entrevistas pueden haber estado motivados por el hecho de que Led Zeppelin gana constantemente a Deep Purple en términos de ventas de discos y reconocimiento mundial. A pesar de que Deep Purple tenía una serie de álbumes que gozaban de gran popularidad, Led Zeppelin se consideraba generalmente la banda de más éxito. A menudo llenaban estadios y dominaban sistemáticamente las listas de éxitos de rock. Sin embargo, este es un punto con el que la mayoría de los aficionados y entusiastas de la música siguen estando en desacuerdo. En su momento, se sospechó que la disparidad de tamaño entre las dos bandas podría haber influido en la decisión de Blackmore de abandonar Deep Purple en 1975 para unirse a Rainbow, una banda en la que tenía mayor influencia sobre el proceso creativo. Aparte del hecho de que era miembro de Deep Purple, Blackmore era excepcionalmente hábil en su oficio. Como resultado, es probable que creyera que si hacía lo suyo fuera de Deep Purple, eso le permitiría exhibir sus habilidades de la manera adecuada y le pondría en el nivel al que realmente pertenecía. Además, tiene el potencial de proporcionarle una gran cantidad de publicidad, al igual que la mayoría de los otros músicos de los que se habla con frecuencia. A pesar de que Page y Blackmore nunca entraron en conflicto directo, su competencia fue un factor crucial en el desarrollo del negocio de la música rock durante la década de 1970. Ambos músicos se sintieron motivados a mejorar su arte por la presencia de la competencia y el hecho de tener estilos diversos. El resultado fue que consiguieron dejar una huella indeleble en los géneros del hard rock y el heavy metal. Sin embargo,
No cabe duda de que su relación ha pasado por momentos difíciles a lo largo de su vida. A pesar de que nunca entraron en conflicto abierto entre ellos, la atmósfera de competencia entre ambos se generaba a través de comentarios, contrastes de estilos musicales e interacciones personales. En otra ocasión, a pesar de que ambos eran perfeccionistas en sus esfuerzos musicales, la forma en que se expresaban era extremadamente diferente. Debido a esta diferencia, hubo ocasiones en las que no se entendieron o se distanciaron emocionalmente. No solo eso, sino que también dio lugar a la propagación de varios rumores. A lo largo de los años, Blackmore ha hecho una serie de comentarios sobre la forma de tocar de Page, y en ocasiones ha puesto en duda sus habilidades. En una de sus entrevistas, Blackmore reveló que nunca había considerado que Page tocara muy bien. Aunque estas declaraciones no fueran más que reflexiones personales, fueron capaces de suscitar un gran debate y conjeturas sobre la tensión que había entre ellos. Sin embargo, Page nunca reaccionó a los comentarios de Blackmore. Cuando se trataba de hablar de otros intérpretes, se caracterizaba por adoptar un enfoque más diplomático. Ritchie Blackmore's Hidden Corners. Aunque Ritchie Blackmore es ampliamente reconocido como uno de los guitarristas de rock más importantes, también es conocido por estar envuelto en una gran cantidad de controversias. Esto es algo que no se puede negar. A lo largo de su carrera con Deep Purple, Rainbow y Blackmore's Night, tuvo frecuentes desacuerdos con sus compañeros de banda, managers y la dirección del grupo. La forma en que se comportaba, su ira, y las fuertes ideas que tenía condujeron a una serie de desacuerdos. La rocambolesca relación que mantuvo con Deep Purple fue una de las principales fuentes de debate, a pesar de que Blackmore fue uno de los cofundadores del grupo en 1968. Las tensiones aumentaron a medida que la banda adquiría mayor prominencia. Era conocido por su fuerte deseo de alcanzar la excelencia y su férreo control sobre el camino que tomaba la banda. Durante el descanso de 1975, abandonó Deep Purple porque no estaba satisfecho con la transición de la banda hacia un sonido diferente. Finalmente volvió a unirse a la banda en la década de 1980. Pero renunció una vez más en 1993 debido a problemas con la banda y su gestión. Su marcha final fue especialmente dramática, y a mucha gente le pareció una forma extraña. Otra cuestión en torno a su permanencia con Rainbow, la banda que creó tras abandonar Deep Purple. Esta controversia se precipitó por el hecho de que abandonó el puesto durante su gira, lo que les obligó a encontrar un sucesor lo antes posible. Se tuvo en cuenta su estatus e influencia. A pesar de que Blackmore había creado Rainbow él mismo, la banda no estuvo exenta de recibir una muestra de la conducta de Blackmore debido a su reputación de ser difícil trabajar con él y de despedir a miembros de la banda con regularidad. Estaba claro que la banda pasó por una serie de cambios que se hicieron notar. Debido a su rígido estilo de liderazgo y a su negativa a transigir, fue capaz de provocar tensiones, sobre todo con la mayoría de sus empleados, que se vieron obligados a dimitir porque no estaban satisfechos con las acciones de Blackmore. Además, la ira de Blackmore era una fuente de problemas tanto dentro como fuera del escenario. Cuando las cosas no salían como él quería, se sentía incómodo. En 1974, mientras Deep Purple actuaba en el California Jam, se negó a subir al escenario a la hora prevista. Esto causó problemas con los organizadores del evento porque él quería que el sol se pusiera antes de su actuación para que el escenario tuviera mejor iluminación. Tenía una relación conflictiva con los medios de comunicación y los entrevistadores, lo que era otro motivo de controversia. Según el negocio, tenía fama de ser alguien a quien no le gustaba hacer entrevistas. Hubo ocasiones en las que no solo se negó a responder a las preguntas, sino que también abandonó las entrevistas y no estaba de acuerdo con el tema que se estaba tratando. La revelación de que Blackmore estaba implicado en acusaciones de ser selectivo con un tipo específico de personas se produjo en el momento en que la década de 1970 llegaba a su fin. Estas acusaciones se basaban en algunas declaraciones que Blackmore había hecho sobre diversos géneros musicales y tipos de culturas. Como consecuencia de esto, un gran número de personas reaccionan. Como es habitual, hubo muchos que le apoyaron, afirmando que sus decisiones de empleo se basaban únicamente en la habilidad musical de los candidatos. Por otra parte, los fans de Led Zeppelin afirmaban con frecuencia que el talento de Page iba más allá de tocar la guitarra,
ya que era el cerebro del sonido y la producción de la banda. Al ser tan exigente, se convirtió en un personaje controvertido, y varios músicos se mostraron reacios a colaborar con él. Aparte del hecho de que mantenía una rivalidad directa con Page, Blackmore se ganó la reputación de ser duro e impredecible. Era habitual que evitara las entrevistas, rara vez entablaba conversación con los fans, y tenía un historial de desacuerdos con otros miembros de la banda, y otro ejemplo de esas disputas era el hecho de que a menudo tenía desacuerdos con Ian Gillan. Es posible que dos personas que son miembros de la misma banda pasen de ser buenos compañeros de banda a no gustarse mutuamente por una variedad de razones diferentes. Hay una gran variedad de variables que pueden hacer que las relaciones entre músicos se deterioren, como las diferencias en la expresión creativa, el fondo, los distintos objetivos profesionales y un montón de cuestiones más. Los compañeros de banda pueden tardar años en superar sus desavenencias. Mucha gente cree que Blackmore abandonó Deep Purple en el momento en que más necesitaban sus servicios. También se reveló que la decisión de Blackmore de abandonar Deep Purple en muchas ocasiones fue otra fuente de discordia, a diferencia de Page, que siguió siendo miembro de Led Zeppelin hasta que la banda se disolvió tras la muerte de John Bonham. Blackmore era considerado un individuo que priorizaba sus intereses particulares sobre los del grupo. En consecuencia, esto dio lugar a una variedad de percepciones públicas de su personalidad, con algunos individuos admirando su compromiso con su arte, mientras que otros lo consideraban difícil de cooperar. Blackmore ha estado vinculado a un gran número de temas controvertidos. Mucha gente se ha preguntado el motivo de su falta de voluntad para adaptarse a lo nuevo. A pesar de que es una persona muy reservada que no tiene ningún interés en la actualidad mediática y la notoriedad. La mayoría de la gente tiende a creer que está siendo orgulloso o que ignora a los demás, pero puede que solo sea un indicio de que ya no quiere que le molesten o preocupen. Blackmore sigue siendo considerado un gran guitarrista, a pesar de que se ha visto envuelto en varias situaciones polémicas. Su fuerte personalidad y su negativa a transigir dieron lugar con frecuencia a desacuerdos, e incluso hizo comentarios sobre algunos de sus compañeros músicos. No hay duda de que Blackmore ha tenido un impacto significativo en la industria musical. A pesar de todo, Jimmy Page, que tiene 81 años, ha revelado la verdad absoluta sobre cómo percibe a Blackmore. Ritchie Blackmore seguirá siendo venerado como el dios de la guitarra, a pesar de tener varios defectos. Su legado perdurará. Se puede afirmar con seguridad que Ritchie Blackmore es uno de los guitarristas más influyentes de la historia de la música rock. Su impacto se extiende a lo largo de muchas décadas y géneros musicales. En su calidad de cofundador de Deep Purple, que fue una banda pionera en los géneros del hard rock y el heavy metal, Blackmore contribuyó a definir un estilo de guitarra rápido, agresivo y técnico, manteniendo al mismo tiempo su intensidad emocional. Algunos riffs, como Smoke on the Water, How a Starry Child in Time, se han hecho tan conocidos que se consideran clásicos y son imprescindibles para cualquier guitarrista de rock. Su enfoque estaba muy influido por la música clásica, en particular por músicos como Bach y Beethoven. Lo mezcló con la energía explosiva del rock actual para producir un sonido distintivo y reconocible. Inmediatamente después de abandonar Deep Purple por primera vez en 1975, Blackmore fundó Rainbow. Fue durante esta época cuando empezó a ampliar los límites de su creatividad e investigar las diversas facetas del hard rock, el power metal e incluso la fantasía. Ronnie James Dio, Joel Turner y Graham Banner fueron solo algunos de los renombrados vocalistas que actuaron con Rainbow. La flexibilidad de su composición y liderazgo de la banda quedó demostrada por el hecho de que Rainbow fue capaz de producir melodías conmovedoras como Stargazer, Man on the Silver Mountain y Street of Dreams mientras él estuvo al mando de la banda desde el principio. Por otra parte, el legado de Blackmore no se limitó a los géneros del rock y el metal. A finales de la década de 1990, unió fuerzas con su esposa, la cantante Candace Knight, para formar el proyecto Blackmore's Night, especializado en música folk y renacentista. El álbum Blackmore's Night revela un aspecto más profundo del músico, que es su aprecio por las melodías clásicas europeas, los laúdes, la acústica y los ambientes musicales medievales. Este aspecto de la personalidad del músico es sorprendente y, en ocasiones, polémico entre los aficionados al rock.
Shadow of the Moon y Fires at Midnight son dos ejemplos de baladas que siguen ilustrando que Blackmore nunca se vio limitado por un género musical concreto. Ritchie Blackmore no solo ha dejado una huella indeleble en la forma en que los artistas configuran sus posiciones dentro de una banda, sino que también ha dejado una marca significativa en las propias capacidades técnicas y creativas. Debido a su fama de perfeccionista, exigente e incluso obstinado, ha contribuido a la creación de obras que resistirán el paso del tiempo, pero también ha sido una fuente de fricciones internas dentro de las bandas en las que ha tocado. El hecho de que Blackmore se haya mantenido firme en su propia visión musical es, sin embargo, el factor más importante que ha contribuido a su estatus como icono singular en el mundo del rock. Empezando por Yngwie Malmsteen y continuando hasta Steve Vai, los guitarristas de las generaciones posteriores han reconocido el tremendo impacto de Blackmore en sus propias carreras. Ritchie Blackmore sigue siendo adorado como el dios de la guitarra a pesar de que su legado incluye varios álbumes de estudio considerados clásicos, millones de admiradores en todo el mundo y una huella indeleble en una amplia gama de géneros musicales. Es un símbolo de la unión de habilidad, identidad e indomabilidad artística. Gracias por estar con nosotros. Por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete. Y mira el próximo video que salga para ver vídeos interesantes de tus famosos favoritos. Nos vemos de nuevo.